Tengo un anhelo en mi vida que cada día va creciendo más y más. Y que cada día va tomando más fuerza en mi corazón. Y ese sueño es que haya un despertar en la iglesia. Ese sueño es que Dios haga algo hermoso, algo poderoso en la iglesia La Buena Semilla de Cádiz. Que los cielos se abran, que su gloria se manifieste, que milagros y sanidades ocurran y muchas multitudes lleguen a los pies de Cristo. Y sé que esto no es mi deseo solamente, mi deseo en particular, ni tampoco el deseo de muchos de vosotros, ni es mi deseo en particular ni el tuyo, sino es el plan de Dios que la iglesia sea avivada. Amén. Es el plan de Dios que la iglesia sea avivada. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, llenos del Espíritu Santo. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, que oren, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Que no tengan miedo, que no tengan temor de compartir su fe. Que oren con dolor, que oren con agonía por las personas que se pierden sin Cristo, para que sean salvos. Vidas cambiadas, matrimonios transformados, jóvenes apasionados por Jesús. Una iglesia honesta, una iglesia saludable, no solamente para sí misma, sino también para los de afuera. Una iglesia generosa en ofrenda y en diezmo. Una congregación donde el nombre de Cristo sea glorificado por medio de la predicación y la enseñanza ungida por el Espíritu Santo. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que hay en el corazón de Dios hacia su iglesia. Y quizás podamos pensar que el avivamiento, el despertar espiritual en la iglesia depende solamente de Dios, de su soberanía, que es un asunto exclusivamente de Él. Y esto, querida iglesia, es un engaño más del diablo. Introducir conceptos adulterados y falsos. Y me voy a explicar bien. Aunque es Dios quien envía el avivamiento, y lo vuelvo a repetir para que no haya un mal entendimiento, es Él quien envía el avivamiento. Hay muchas cosas que la iglesia puede hacer para esperar el ansiado despertar espiritual. Por eso el enemigo ha introducido ese engaño para mantener a la iglesia de Dios acomodada, sin demanda. Porque como es Dios en su soberanía el que trae el avivamiento, y por supuesto que es Dios quien derrama el avivamiento, solamente Él es quien derrama el avivamiento. Pero la iglesia puede hacer algo. Tú puedes hacer algo para que el avivamiento llegue a este lugar, para que el avivamiento llegue a la iglesia, para que el avivamiento llegue a esta ciudad. Hay muchas cosas que la iglesia puede hacer para esperar el ansiado despertar espiritual. Y si vamos a la palabra, podemos encontrar en el Nuevo Testamento cómo la iglesia era avivada. Era llena del poder del Espíritu Santo y la iglesia constantemente crecía. Lucas, en el capítulo 24, 53, en el último versículo de este evangelio, cuando ya Jesús ascendió a los cielos, escribe que durante aquellos días la oración y la alabanza fueron su ocupación principal. Y estaban siempre en el templo alabando y bendeciendo a Dios. Y Lucas amplía lo que hacían los discípulos en Hechos 1:14. Dice que todos estos
perseveraban unánime en oración y ruego. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Orar. Estaban orando, pero hay algo más que señalar aquí. Perseveraban unánime, es decir, eran persistentes, constantes en la oración. Y estaban todos unidos. Había una atmósfera, aleluya, de oración. Así que el primer paso que quiero dejarte, para que realmente haya un despertar espiritual, un avivamiento, es la oración persistente, la oración constante. Y si vamos a la palabra, y te animo a que abras el libro de los Hechos, capítulo 2. No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero sí voy a ir escogiendo algunos versículos para poder transmitir lo que quiero compartir en esta mañana. Hechos capítulo 2. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 2 y 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En estos momentos los discípulos, todos los que allí se encontraban, estaban orando. Estaban esperando la promesa que Jesús le dijo. Ellos podían haber ido a otro lugar o haberse ido a sus casas, pero no. Ellos estaban orando juntos. Estaban haciendo una oración persistente, constante, porque ellos anhelaban ese poder. Ellos anhelaban lo que Jesús le había dicho que iba a acontecer. Y por eso se reunían y oraban. Así que el primer paso es la oración persistente. Y cuando estoy hablando de oración, no me estoy refiriendo a simplemente pensar en Él mientras hacemos otras cosas. Muchas veces cuando hablamos de la vida de oración, muchas personas dicen: yo siempre estoy con la mente en el Señor, siempre estoy hablando de Él. Y obviamente eso es súper bien, ¿no? Eso está muy bien, es algo muy bueno. Tenemos que estar conectados con Dios las 24 horas, amén. Pero es un error pensar que esto puede sustituir la acción consciente de apartar un tiempo para con Dios en exclusividad. No podemos, querida iglesia, tratar a Dios con menos consideración y respeto que lo hacemos los unos con los otros. Es como si yo estoy en mi casa y estoy mirando el móvil, estoy guaseando o viendo algún vídeo y viene mi querido marido y me dice algo. Y yo le digo: sí, por supuesto, sí, cariño, sí, lo que tú digas, sí. Y al rato me viene y me dice: pero si te lo acabo de decir. Y realmente pues yo no me he enterado muy bien. ¿Por qué? Porque estaba también concentrada en el móvil, concentrada en lo que estaba haciendo. ¿Por qué te crees que cuando hay una ley que prohíbe que cojamos el móvil o que guaseemos por el móvil cuando estamos conduciendo? Porque nuestra concentración al hacer dos cosas no es la misma. Así que la oración es cuando apartamos otras cosas y damos a Dios la atención en exclusiva. Amén. Jesús lo dijo en Mateo 6:6. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Mas tú cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta. Es decir, cierra la puerta de los ruidos, cierra la puerta de todo aquello que te va a perder la concentración. Cierra la puerta. Apaga el móvil. Déjalo en otro lugar. Y dale al Señor lo que Él se merece, su exclusividad. Porque es en lo secreto, es en la intimidad, cuando el Espíritu Santo se revela a tu vida. Es en la intimidad cuando el Espíritu Santo va a hablar de una forma muy concreta en tu vida. Es cuando se va a revelar a ti. Es cuando tú vas a poder escuchar la voz que te habla, la voz que te susurra. Y cuando pasamos tiempo en su presencia, en esa intimidad, eso nos da la base para seguir en contacto con Dios cuando salimos de nuestro lugar secreto. Y así vamos a estar conectados las 24 horas con nuestro amado. Amén. Pero tenemos que pasar tiempo en intimidad, en oración. La oración antecede al avivamiento. Y yo, iglesia, quiero hacer un llamado en esta mañana. Un llamado a la oración. Un llamado a orar. No solamente a orar en nuestra intimidad, que tenemos que hacerlo. Tenemos que pasar tiempo de intimidad con Dios, en oración, en clamor. Pero también como pueblo tenemos que reunirnos. El pueblo de Dios en Hechos 2 estaban reunidos, orando, esperando la promesa. Y fue en ese momento cuando el Espíritu Santo cayó y todos fueron llenos del poder de lo alto. Y yo quiero hacer hoy un llamado a la iglesia, porque tenemos un día de oración, que son los martes. Y sabe, es triste ver como muchos creyentes los martes no están en su agenda. No venimos a la oración. Y sabes, cuando yo hablo con otros pastores, con otros ministros, el culto de oración siempre son los cultos donde menos creyentes vienen. Y sabes, el enemigo ha sabido hacerlo muy bien. Porque sabe que una iglesia que no ora unida, una iglesia que no clama unida, una iglesia que no se reúne y clama en agonía por los perdidos, por la salvación, es una iglesia vacía. Porque la oración es una guerra espiritual. La oración es una guerra espiritual. Y yo quiero hacer un llamado a venir a la oración, un llamado a venir a clamar a Dios, un llamado a estar ahí en el frente, orando, clamando, intercediendo, para que Dios abra los cielos y derrame de su presencia en este lugar, nos llene de poder y podamos contagiar a muchas personas. Podamos contagiar a muchas personas que necesitan de Cristo. La oración no es la preparación para la guerra. La oración es la guerra. Cuando tú levantas tu voz en agonía por los perdidos, cuando tú clamas para que Dios se manifieste en este lugar, ahí comienza una guerra espiritual. Ahí comienza una batalla espiritual. Pero si queremos ver una iglesia avivada, si tú quieres ver tu vida avivada, tienes que practicar la oración. No solamente en tu vida personal, sino también en tu vida congregacional. Y podemos poner muchas excusas.
Pero sabes, cuando queremos hacer algo, lo hacemos. Cuando queremos ir a ciertos lugares, vamos. Así que los martes tienes una cita para clamar a Dios. Para clamar que Dios haga algo en esta ciudad. Que Dios haga algo en nuestras vidas. Y así se encontraba el pueblo, así se encontraban los discípulos, aquellos que estaban en aposento alto. Estaban orando, clamando, intercediendo. Y dice en Hechos 2:14 que entonces Pedro, poniéndose en pie, una vez que el Espíritu Santo cayó, y dice que comenzaron a hablar en lenguas. Y Pedro dice que se levanta y comienza ese sermón tan maravilloso. Y dice que en el versículo 14 que Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. 37-38 dice que al oír esto, las palabras que salían de la boca de Pedro, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y aquí encontramos a un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, predicando a las personas que allí se encontraban. Y las palabras que salían de Pedro, las palabras que salían de su boca, causaba tanto efecto que los hombres se reconciliaban con Dios. La oración antecede al avivamiento. Hombres orando, el Espíritu Santo descendió, hombres llenos del poder del Espíritu Santo, y eso comienza a avivar el fuego en nuestro interior, y eso empieza a contagiar a otros. Y Dios trae poder, como le ocurrió a Pedro. Las palabras de Pedro eran palabras ungidas. Tal punto que los que estaban allí se desesperaban cuando oían las palabras de Pedro. Y gritaban: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y esta pregunta, ¿qué haremos?, denota una convicción profunda que produjo arrepentimiento. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Y esto es un avivamiento. Cuando la palabra de Dios penetra en los corazones y produce cambios reales en nuestro interior que se reflejan en nuestras vidas. Es cuando realmente reconocemos que somos pecadores. Es cuando la palabra de Dios penetra tanto que simplemente tienes que decir: Señor, perdóname. Me siento sucio. Te necesito, Señor. Así se encontraban estas personas cuando oían a Pedro. ¿Qué haremos? Y Pedro le dice: arrepiéntete. Arrepiéntete. Y a consecuencia de eso, en el versículo 41, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. El evangelismo como resultado del avivamiento, y el avivamiento como resultado de la oración persistente. Y yo no sé tú, pero yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Y sé que muchos también lo tenéis. ¿Qué podemos hacer? Orar. Orar a Dios.
pero con una oración persistente, constante. Muchas veces el enemigo trae desánimo a nuestras vidas para que no ores. Te distrae con muchas cosas para que no acudas a tu cita el martes. Pero el Señor está haciendo un llamado, porque sé que el Señor quiere hacer algo en esta ciudad. Y lo va a hacer a través de hijos e hijas, jóvenes que realmente busquen a Dios. Busquen a Dios. Que realmente haya en nosotros esa agonía, ese dolor por los perdidos. Que realmente haya en nosotros ese deseo de buscarlo a Él. De buscarlo a Él. De buscarlo a Él. Y que Él nos llene de su presencia. Porque por nosotros mismos no vamos a poder hacer nada. Pero cuando hay un corazón que anhela, que desea, que busca de su presencia, el Espíritu Santo se derrama. Y a lo largo de la historia ha habido muchos avivamientos. Y me acuerdo ahora de la calle Azusa. Si no recuerdo bien, creo que fue en el 1906. Un hombre con hambre de Dios, con sed de Dios, empezó a buscar de la llenura del Espíritu Santo. Para él no fue fácil. Era un hombre de color. Sus padres fueron esclavos. En aquellos tiempos no fue fácil. Se le cerraron muchas puertas y muchas iglesias. Pero al fin encontró una casa en la calle Azusa. Y ese hombre tenía sed de Dios. Tenía hambre de Dios y comenzó a orar juntamente con otras personas. Y fueron constantes en la oración, clamando por el Espíritu Santo, clamando para que el Espíritu Santo descendiera. Y dice que un día el Espíritu Santo descendió y comenzó a bautizar y comenzaron a hablar en lengua. Y a partir de ahí eso contagiaron a otros y a otros. Y fue un avivamiento que produjo grandes cambios. ¿Por qué? Porque hubo un hombre con sed de Dios. Un hombre constante en la oración. Y yo te digo, iglesia, hay sed de Dios. Hay sed de Dios. Tienes hambre de Dios. Ese hambre que te duele si no lo buscas. Ese hambre que aún tus huesos te duele porque necesitas encontrarte con el Rey. ¿Realmente tienes agonía por los perdidos? ¿O estás tan envuelto en tu propia vida que pasa delante tuya multitudes de personas que van al infierno y ni siquiera te compadeces de ellas? Yo pido al Señor que nos abra nuestra conciencia, porque se necesita hombres y mujeres que oren en agonía por las tantas personas que se pierden sin Cristo. Hombres y mujeres y jóvenes que no estén tan centrados en uno mismo, sino más bien el corazón de Dios. ¿Sabe? Los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él anduvo haciendo el bien a todos. Siempre se preocupó por todos los que estaban a su alrededor. Y ese debe ser también nuestro corazón. Buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas será por añadidura. ¿Qué está haciendo su iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Ese es mi sueño.
Y Dios de un tiempo para acá está llevándome a orar. Pero iglesia, se necesita un pueblo, amén. Un pueblo que se levanta, un pueblo que ora, un pueblo que intercede. Aquí encontramos que la fórmula de Dios sigue siendo la misma, no ha cambiado. Muchos ministerios, muchos hombres, muchas mujeres quieren provocar el avivamiento, y no, el avivamiento no se provoca. La fórmula de Dios sigue siendo la misma. Cuando hay un pueblo que se humilla, cuando hay un pueblo que se aparta del pecado, cuando hay un pueblo que su conducta es una conducta correcta, conforme a la palabra de Dios, cuando hay un pueblo que anhela de su presencia, cuando hay un pueblo que se une en oración y que clama, que no calla, que no puede callar ante la presencia, y que busca y busca y busca su rostro, ahí envía Dios la bendición. Y quizás en un momento, en un instante, empecemos a ver maravillas que nunca la hemos visto. Yo quiero ver una iglesia avivada, una iglesia que se levanta a orar, una iglesia que no pone excusa, una iglesia que ama a los perdidos, una iglesia que se ayuda los unos con los otros, una iglesia generosa, una iglesia saludable. La oración antecede al avivamiento, y a través del avivamiento multitudes vienen a los pies de Cristo. Yo te invito a que te pongas de pie, iglesia. Y quiero hacer un llamado. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Ishi mama cara mamasai. Yo quiero hacer un llamado a la oración. Yo quiero que hoy, en estos momentos, te centres tú con el Señor y sea honesto en tu vida. Quizás necesitas retomar tu tiempo de intimidad con Dios. Quizás necesitas retomar ese tiempo de intimidad. Ahora es el momento de decir: Señor, perdóname. Me he acostumbrado a levantarme y decir: tú estás conmigo. Tengo que ir a trabajar, tengo que atender a los niños, tengo que ir a comprar, tengo que hacer muchas cosas, pero yo sé que tú estás conmigo. Y Él está contigo. Por supuesto, iglesia, Él está contigo. Él te acompaña. Pero Él también está diciendo: necesito que apartes tiempo para estar conmigo. Necesito que apartes tiempo, que me dé una exclusividad a mí, como se la da a otras cosas. Porque quiero revelarte mi secreto. Así que, iglesia, tú que conoces, porque simplemente eres tú el que conoce tu corazón. Dios es el que conoce la profundidad de tu vida. Cuando nadie te ve, Él te ve. Si has perdido ese tiempo de intimidad, dile: Señor, quiero recuperarla. Quiero recuperarla. Señor, oro por aquellos que han perdido ese tiempo de intimidad, que quizás por los quehaceres, por su trabajo, o quizás se han acomodado, pero que en estos momentos te dicen: aquí estoy, Señor.
Vuelvo a retomar ese tiempo. Vuelvo a retomar esos momentos de exclusividad contigo. Quiero apartarme, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, entrar en mi habitación y cerrada la puerta, buscarte a ti, Señor, en lo secreto. Oh Señor, ayuda a tus hijos para que haya hambre y sed de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Y mi Dios, que ese hambre, que esa pasión por ti nos lleve, Señor, a correr a tu presencia. Aleluya. Señor, a correr ante tu presencia. Señor, a acudir la cita que tenemos, Señor. A poder acudir a esa cita tan importante de oración con tu pueblo. Mira, es tan importante que el Señor dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré. Porque sabía el corazón del hombre. Así que Él dijo: donde hay 2 o 3, yo estoy. Él está. Pero qué bueno sería si estuviera toda la iglesia clamando, toda la iglesia orando, toda la iglesia intercediendo para que Dios haga algo en este lugar. Aleluya. Para que Dios derrame de su Espíritu Santo. Para que Dios bautice a los jóvenes. Para que Dios llene las vidas. Para que obre milagros, sanidades. Para que los perdidos lleguen a los pies de Cristo. Por eso hago un llamado a la oración, iglesia. Hago un llamado a la oración. Para que a partir de ahora la oración sea una prioridad en tu vida. Tanto en lo personal como congregacional. Y vamos a ver cómo los cielos se abren. Aleluya. Oh, Ramamasira Rarakanda. Cómo los cielos se abren y tu lluvia se derrama. Y grandes cosas y prodigios y señales tú harás, Señor. Por eso despierta, iglesia. Despierta, iglesia.